Buenos días, queridos amigos. Estoy muy complacida, estoy aquí. Vamos a trabajar este día, vamos a tocar el tema del trastorno de déficit de atención, hiperactividad, terapias y tratamientos. Para este tema tan interesante, tan complejo, que nos compete tanto a padres, psicólogos, personas que estamos vinculadas con el tema de la salud y el trabajo con niños pequeños, es que hemos invitado a María Esther Espejo Mero, que es vicepresidenta de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, terapeuta de familias, coach educativa y de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Es magíster en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con mención en problemas de aprendizaje. Realmente es un tema que me ha tenido muy apasionada, muy intrigada, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Creo que esta sesión del día de hoy va a quedar corta por todas las preguntas que nos surgen como padres también, sobre el diagnóstico del trastorno de déficit de atención. Dice, desde hace unos pocos años ha aumentado de un modo continuado el número de niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es un fenómeno que ha llamado la atención disciplinas como la psiquiatría, la psicología clínica, la neuropsicología, la sociología y la sanidad y la pedagogía. Entonces, nosotros queremos desde acá seguir conociendo, aprendiendo sobre este tema. Para esto, primeramente, antes de darle darle la más cálida bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. La Asociación Peruana de Déficit de Atención está encantada de poder estar aquí y poder resolver algunas preguntas que ustedes tengan. Perfecto. En las diapositivas, si podemos ir viendo, hay unas diapositivas que hemos preparado justamente con unas investigaciones en un estudio donde se trabaja y donde se dice que para abordar este tema del trastorno, se hacen investigaciones, hay estudios que se hacen científicamente, claro está, pero queríamos ver si están en la pantalla, ¿sí? Queríamos ver, por ejemplo, hay síntomas, ¿no?, que presentan los niños, claro, que pareciera que son comunes, ¿no? ¿Cómo se llama? La atención, el movimiento y la impulsividad, ¿no? Por ejemplo, cada niño tiene una forma de atender, una impulsividad, sobre todo cuando es pequeño, en edad preescolar. Se trata de áreas que son muy inespecíficas de medir, tanto la atención, el movimiento y la impulsividad. Entonces, cualquier niño podría manifestar estas características. Claro. Y cuál es cuál es la normalidad, si existe normalidad en este tema, ¿cómo podríamos saber? Justo desde el ABDA nosotros brindamos información científica, ¿no? Y el TDAH es un problema neurobiológico, altamente de origen genético. Esto es de padres a hijos, ¿ya? Y estas características del déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad que puede presentar cualquier niño pequeño, y es normal, es un problema cuando la intensidad y frecuencia merman el desarrollo de este niño. Vemos a un niño súper hábil, muy inteligente, pero estas características no lo dejan avanzar académicamente, no lo dejan integrarse al grupo de amigos. Siendo una persona tan alegre, con tantas ideas brillantes, es rechazado muchas veces por sus pares porque él no sabe seguir reglas, siempre quiere ser el primero y le crea dificultades con sus pares, ¿no? Y siendo un chico con un coeficiente intelectual, porque esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, hay muchos niños con un coeficiente muy alto, pero que académicamente no rinden, tienen notas por debajo de su promedio, y eso también genera mucha angustia a los papás, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un problema, porque este niño quiere, pero no le sale,
no avanza como él mismo quisiera avanzar y eso va creando en él mucho dolor, mucha frustración. Y yo siempre digo, si un papá sufre al ver a su hijo así, este niño está sufriendo 3 o 4 veces más y en silencio. Y esto en algún momento tiene que salir, esta rabia, frustración y dolor tiene que salir con malas conductas. Porque el niño se siente incomprendido, no se halla en ningún lugar. Porque él quiere adaptarse a sus amigos, pero no puede. Hay algo que él quiere, su cuerpecito no lo deja, pues él se mueve más o es más impulsivo, en lugar de darle un abrazo los ahorca, o quiere darle un golpecito y les da un empujón. Está fuera de su control. Bueno, voy a mostrarle algunos estudios, ¿sí? ¿Ya están listas? Más o menos, esta es una investigación que ha llevado a cabo la doctora Ivonne Olza, es psiquiatra infantil. Habla de la controversia en torno al TDAH en el tema del diagnóstico, la etiología y la prevalencia. ¿Seguimos? La siguiente. Dice, esta controversia está favorecida por un aumento exponencial de prescripciones de psicofármacos a niños pequeños. Estamos hablando de niños en etapa preescolar. La siguiente. Vamos, una más, por favor. Una más. La siguiente. Una más. La siguiente. La estabilidad del diagnóstico que hablan en el DSM-4, ya están en el 5, creo, sí, ¿no? De TDAH en preescolar todavía dice que está por demostrar, eso quería preguntarle, pero además hay, en la siguiente diapositiva nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué síntomas hablamos? ¿Qué pensamos cuando leemos estos relatos? Por ejemplo, de edades de 3 a 5 años. Tarda 4 horas en hacer las tareas porque se distrae con facilidad y no calla. Se quita el cinturón de seguridad una vez que se puso de pie dentro del coche o se marcha. O la madre se tiene que encerrar en el baño para llamar por teléfono porque su hijo no para de hablarle. El padre perdió su empleo como chofer porque tenía que salir a menudo del colegio ya que se portaba mal. Estos son parte del estudio PADS, que es estudio en preescolares, y en realidad a mí me lleva a pensar que también mi hijo podría tener TDAH porque mi hijo no para de hablar. Muchas veces desatiende, desobediente. Creo que es parte del proceso de evolución o desarrollo de cada niño. No sé, estas cuestiones que de manera, en algunas personas hablan que son un poco particulares, no lo ven tan significativas y es parte del proceso de desarrollo y evolución de la conducta en los niños. ¿Cómo es que se podría diagnosticar a tan pequeño? Como te decía antes, cuando la intensidad y frecuencia de estas acciones interfiere con el desarrollo normal, porque ya todos los niños son habladores. Exacto. Pero si este niño no para de hablar en ningún momento y está todo el tiempo haciendo ruido, no es normal. Y como mamás nosotros nos damos cuenta cuando nuestro hijo está fuera de lo regular. Por ejemplo, si este niño en lugar de caminar todo el tiempo salta y salta y salta, no es normal. Algo está pasando con él y como mamás tenemos que buscar una explicación a esto, porque mira, las comparaciones son horribles y no deberíamos comparar a nuestros hijos jamás con nadie, pero en algún momento lo hacemos, inconscientemente o conscientemente, y nos damos cuenta que hay diferencias en su comportamiento con respecto a sus pares. Y estas diferencias no lo permiten integrarse al grupo de sus pares. Entonces, ahí pues, estamos pensando que hay un problema, un trastorno que debemos abordar. Y esto del diagnóstico precoz es muy importante, porque mientras más temprano nosotros tengamos un diagnóstico, podremos abordar y llevar un tratamiento, ya sea con terapias o medicamentoso, porque ese es un problema neurológico, como te decía, es un problema de la recaptación de los neurotransmisores. Entonces, si esta personita no está haciendo las conexiones neuronales que necesita para que su comportamiento lo pueda controlar, él pueda controlar su comportamiento, ¿cómo vamos a esperar que él evolucione dentro de los parámetros que tenemos? Porque no va a poder, está fuera de su control. Por eso muchas veces es necesario la medicación. Ahora dicen que está sobrediagnosticado y hay demasiada medicación.
Lo que pasa es que ahora existen más diagnósticos. Antes a estos niños simplemente decían, no, este es malcriado y chicote para que se quede quieto. Ahora no, ahora ya no. Vemos que nuestro hijo está saliendo de los parámetros regulares y buscamos una razón. Y vamos a un neurólogo, un psiquiatra o el mismo pediatra, si tiene experiencia, nos dirá, hágale una evaluación, porque lo que está pasando no es normal. Y mientras más pequeños abordemos el problema, la expectativa de desarrollo a lo largo de su vida es mejor. Muy bien. Vamos a un corte. Seguimos con este tema tan interesante para nosotros como padres y para el público. Estamos a la espera. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con Watson App. Watson App es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. Watson App es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con Watson App, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Watson App cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. Watson App es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Muy bien, seguimos con este tema tan interesante. Acá hablando con María Esther, nos comentaba de su caso personal. Ella dice, dentro de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, ¿lo manejan como una enfermedad o un trastorno? Es un trastorno, porque las enfermedades se curan. Este trastorno es para toda la vida. ¿Ya? Mira, si mundialmente se dice que del 5 al 10% de los niños tienen este trastorno, porque como es genético y se va pasando de generación a generación, ¿no? Y como es para toda la vida, de un 3 al 6% de los adultos tenemos este trastorno, ¿no? Y yo llegué a la Asociación Peruana de Déficit de Atención justo buscando ayuda y apoyo para mi hijo, que fue diagnosticado con este trastorno a los 4 años y bueno, necesitaba yo empaparme del tema para poder ayudarlo asertivamente. Ahora mi hijo ya tiene 18 años y va bien. Por eso yo digo que es muy importante el diagnóstico precoz, para que como padres nos informemos y tengamos las herramientas para poder abordar este problema en casa, porque el manejo conductual en casa es básico, ¿no? Y aparte también el tratamiento medicamentoso y las terapias que esta personita necesita para poder evolucionar favorablemente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué causa? Porque, ¿qué causa el trastorno? Como te digo, es un neurológico y de origen genético. Eso está demostrado
Sí. Es altamente genético lo que pasa, ¿no? Y es un problema con los neurotransmisores. Por eso es importante muchas veces la medicación, para poder hacer las conexiones neuronales que necesitas para desenvolverte normalmente. ¿Por cuánto tiempo? Porque dependiendo, es decir, hay niños en los que se puede haber diagnosticado esto tempranamente, pero va evolucionando con el correr del tiempo. Claro. Si es que hay un acompañamiento de padres, si es que hay un acompañamiento en la escuela y si hay un trabajo de su entorno para favorecer y disminuir estos síntomas, ¿no? Claro, los síntomas van a estar siempre. Lo que se hace es que esta persona aprenda a manejar esos síntomas y no le causen tantos problemas, ¿no? Y el trabajo es en equipo, como tú dices, colegio, padre, psicólogo y neurólogo. Entonces, todos juntos apoyamos a esta persona y esta persona va creciendo, creando diferentes estrategias para que las características negativas de este trastorno no le causen tantos problemas. Y la medicación, mira, generalmente es hasta la época que termine la universidad, porque necesitan mucho tiempo para concentrarse, para estudiar, para organizarse y salir bien en los estudios, ¿no? Y las personas que generalmente deben de estudiar lo que los apasiona, les gusta, lo que realmente los hace sentir que no es un trabajo, sino como un hobby. Entonces, cuando ya están metidos en eso, ellos opcionalmente pueden medicarse los días que tengan mayor carga intelectual y los otros días en los que están realizando este trabajo como un hobby podrán ir dejándolo poco a poco. ¿De qué medicamentos estamos hablando? Mira, el que yo he visto que funciona muy bien como en el 90% de las personas con este trastorno es el metilfenidato, ¿no? Y en sus 3 presentaciones que tienen, el Ritalin, el Aradix y el Concerta. Quiero que respondamos a algunas preguntas que tengo en el chat. Okay. Ahorita vamos a aparecer en pantalla. Dice Margarita Otelo, diferencias entre los que sufren trastorno y los que no, ¿cuáles son? Y también hay de Mariela Hernández, ¿qué técnicas recomiendan para ayudar a estudiar a los niños en primaria? Bien, las diferencias son las conductas, ¿no? La hiperactividad, el déficit de atención, la impulsividad. Todos los niños tienen estas características porque son niños, ¿no? Pero cuando ya le generan problemas educativos y con sus pares y en la familia, es que podemos estar hablando de un trastorno, de que requiere esta persona una evaluación por un especialista que conozca de este tema para poder brindarle el apoyo necesario. Y sobre las estrategias y las ayudas para los chicos que tienen este trastorno en casa, mucho nos ayuda a tener letreritos. Organizar, ¿no? Claro, para ayudar a este niño a organizarse y también para que vaya recordando. Porque, no sé, llegar a casa es dejar la mochila en un determinado lugar, su letrerito, dejar aquí la mochila. Antes de dormirse hay que lavarse los dientes, el letrerito, ¿no? Y también ayuda mucho llevar fichas o notitas de logros con el niño, ¿no? Si el niño logró terminar la tarea a tiempo, un check, una carita feliz, para que a fin de semana podamos hacer algo que a él le guste. Y tenemos que motivar a los chicos con cosas que a ellos les guste, porque los gritos o el castigo no funcionan, los hace más tercos, ¿no? Se curten y no funciona. Entonces, a ellos tenemos que hacerles una modificación de conducta, que cambien esos hábitos negativos que son parte de este trastorno, ¿no? Por hábitos positivos que nosotros veamos qué es lo que les favorece, pero llevándolos de la mano, acompañándolos, resaltando siempre las cosas buenas que hacen y como ignorando las cosas malas. Porque si queremos fijar una conducta, tenemos que darle más énfasis a esa, ¿no? Y a esa negativa, hacerla a un lado. Claro, lo que nos dices me parece sumamente importante. Dice, el proceso socializador, tanto en el colegio, tanto en la casa,
y las relaciones que se tenga, vamos a producir una educación con atención. O sea, tenemos que favorecer mediante terapia, mediante un trabajo de la conducta del niño, favorecer la atención. Entonces, el comportamiento adecuado y el autocontrol, porque uno de los síntomas es la falta de control, la impulsividad, claro, ¿no es cierto? Y muchas veces, como yo te digo, esto tiene origen genético. Los papás enseñamos con el ejemplo. Y si nosotros perdemos el control y nos desbordamos, exacto, ¿qué le podemos pedir a nuestros hijos? ¿No? Entonces nosotros también tenemos que hacer un trabajo interno y aprender a controlarnos, a respirar, calmarnos y en lugar de explotar, salir, respirar, y de esa forma también estamos educando a nuestros niños. Ahora yo tengo una duda. Dime. En términos de la medicación, para mí me causa dudas a nivel personal, ¿no? Es controvertido ¿cómo se llama? Estos medicamentos que se les dan desde temprana edad y se mantienen por largos periodos de tiempo. Sin embargo, hay estudios que refieren que estos medicamentos causan pasividad, o sea, sí, si bien en cierto generan la atención en una sola cosa, pero no les permiten tener lo rico y lo valioso que es la infancia ¿cómo se llama? De esa espontaneidad, del ser un niño más abierto, espontáneo. Y con la medicación lo que vemos es que hay una pasividad, un adormecimiento de ciertas partes para favorecer la atención en determinadas. Mira, en eso sí no estoy de acuerdo, porque cuando un niño está bien medicado, no pierde esa espontaneidad. Simplemente cuando tiene que focalizarse y concentrarse en algo, lo hace. Te lo digo por experiencia propia, ¿no? Y es eso. Lo único que hace la medicación es que el niño se focalice en la tarea que tiene que hacer. Y una vez que la termina, sigue siendo él ruidoso, alegre, saltarín, pero midiéndose, pues, porque si antes de estar medicado él saltaba y corría riesgos innecesarios, ya, se va a controlar, no va a correr esos riesgos innecesarios. Sin embargo, hay investigaciones que hablan que el tratamiento farmacológico no debería, darse por un largo tiempo. Es efectivo cuando se da en periodos de tiempo en periodos de tiempo controlado, y de ahí se continúa con tratamientos terapéuticos, psicológicos, de acompañamiento. Mira, lo que uno debe de ver la medicación es como los anteojos que tú usas. ¿Ya? La medicación es como eso, es un niño que tiene una miopía de 7, 8, y a la hora que tú le das la medicación le pones sus anteojos con la medida correcta y este niño ve el mundo como es y puede actuar de la forma correcta. Le quitas la medicación y le estás quitando esos anteojos. ¿Cómo crees que ve el mundo este chico? Se va a tropezar, se va a caer y va a cometer errores. Y privarles de eso, dime, claro, no es justo. En cambio, si este niño durante toda su época académica está medicado, con los anteojos correctos, viendo el mundo como es, este chico va a desarrollar todo el potencial que tiene y va a poder tener logros académicos y personales y sentirse feliz, ser una persona feliz. Ya siendo un adulto, a lo largo de todo este tratamiento, él ha aprendido estrategias y formas de comportarse y adaptarse al mundo que, al haberlas repetido durante tantos años, van a ser parte de él. Entonces, él toma la decisión de dejar la medicación o usarla cuando crea conveniente, pero ya habiendo incorporado diferentes características, cualidades y formas de ser para poder desarrollarse en el mundo. ¿Qué es lo que, cómo se llama cuáles son los efectos indeseados del uso del metilfenidato? Sí. Mira, el único que yo conozco es que les quite el apetito. Algo que a mí me dijeron es que podía dejar de crecer y no es así. Lo que yo he visto en mi hijo, que cuando el ambiente en el que estuvo era adverso, dejaba de desarrollarse físicamente, ¿no? Pero una vez que está en un entorno
más amigable y se siente querido y aceptado, normal, la evolución en su crecimiento era el mismo. Y realmente esto del que les quite el apetito no es a todos, pero sí a una gran mayoría, pero como mamás sabemos cómo paliar esto, ¿no? Un subdesayuno contundente, no un simple desayuno, sino una comidita, una comida, un calentado, como podríamos decirle, y a la hora que pasa el efecto de la medicación, ellos tienen hambre y se les da otra buena ración de comida, y los chicos evolucionan normalmente. Y para esto también está el control neurológico, ¿no? Que es cada 3 meses, donde el neurólogo lo revisa de pies a cabeza, peso, talla, corazón y todo, para ver si está evolucionando normalmente. Y si él ve que hay algo que está mal, nos dará las pautas para tomar las medidas correctivas. Uno de los temas también que se habla es de los colorantes y aditivos. No sé si son la causa o empeoran este problema. ¿Qué nos puedes comentar? Realmente los dulces sí exasperan las características de estos niños. No, y a cualquier niño que le das chocolate y se pone a 10, pero estos se pueden poner pues a 100 o a 1000. Entonces, y tampoco es saludable darles. Entonces, también hay que tener eso controlado con nuestros niños. No podemos dejarlos ser o dejar que ellos hagan lo que quieran, porque como papás tenemos que estar siempre controlando y viendo qué es bueno o malo para nuestros hijos. Mira, con todos los niños tenemos que tener mucho control y mucho cuidado, pero con estos niños que presentan estas características es un poco más. Mucho se habla de la plasticidad cerebral, ¿ya? Es necesario considerar que a medida que el niño va creciendo, los niños también van cambiando, van desarrollando. Por supuesto. Entonces, un diagnóstico que se hace en etapa preescolar, donde está moldeándose el cerebro, donde está aprendiendo, no podría ser definitivo para un diagnóstico de este síndrome, de este trastorno, o tendría que hacerse nuevas evaluaciones, porque precisamente por eso, porque ellos están transformándose, están cambiando, la atención, la actividad y la concentración, o el tema de las características que hacen este trastorno podrían estar variando. Mira, lo que pasa es que estas personas van adquiriendo diferentes habilidades, ¿no? Y muchas de estas características las pueden ir como encubriendo, y es lo que ha pasado con nosotros. En nuestra generación no existía este diagnóstico y todos hemos pasado el colegio, la universidad con mucho esfuerzo, pero también tengamos presente que nosotros somos del siglo pasado. Las condiciones de vida y las que nos rodeaban eran totalmente diferentes a las que nuestros chicos tienen hoy. Entonces, no podemos pedirles lo mismo ante este medio ambiente de ellos con tanta información que los rodea todo el tiempo, y una persona que tiene déficit de atención se va a distraer con más facilidad, ¿no? Hay tantos estímulos que la hiperactividad también se va a dar, ¿no? Bueno, entonces, este tema sigue para largo, así que tenemos que irnos a un corte y volvemos contigo en la siguiente etapa. Gracias. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud, y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura, y con eso se cura la anemia.
En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, aquí seguimos conversando en el corte, así que no, este tema tan apasionante para mí es traer muchas preguntas con ella, así que vamos a resolver algunas preguntas del público. Está el chat. Buen tema, dice Javier Tagle. De acuerdo a la psiquiatra infantil Ivonne Olza, se evidencia que en conjunto el entrenamiento parental es más efectivo que la medicación para el tratamiento de preescolares con síntomas de TDAH. Por eso nunca hay que plantear tratamiento farmacológico para TDAH antes de los 6 o 7 años de edad. Es lo que plantea la psiquiatra infantil Ivonne Olza, que es reconocida. Y dice, no hay evidencia de que sea eficaz si se tienen numerosos efectos adversos. ¿Puedes bajar? Parece que sigue. Hay de Javier Tagle. Después estábamos bajando lo que decía. También dice, hay un universo de investigaciones con diferencias abismales entre cada una. Lo más importante es identificar el tratamiento específico de cada uno y siempre con el apoyo absoluto de los papás y de todo su entorno. A ver, lo que decía Javier Tagle, no sé si se terminó de leer. ¿Sí? Ya, eso es todo. ¿Qué opinas al respecto? Hay psiquiatras que hablan de, como la doctora Ivonne Olza, que está especializada justamente en este tema y habla de no medicar antes de los 6-7 años, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Mira, en mi caso personal, yo empecé la medicación con mi hijo a los 6 años. Y lo que he visto es lo que te decía hace un rato, que él aprende a actuar de manera correcta, apoyado en la medicación, y luego va adquiriendo estos hábitos de conducta para el resto de la vida, ¿no? Efectos adversos, siempre he escuchado que dicen, pero ¿cuáles son? Hablan, porque yo te digo, desde el ABDA nosotros tenemos información científica y efectos adversos hacia esta medicación no existe así que nos puedan decir una persona ha llegado a un mal tratamiento o su vida se malogró debido a este tratamiento medicamentoso. No, al contrario, vemos personas que realmente cuando empiezan a medicarse, siendo ya adolescentes o adultos, dicen, qué pena que no supe de este tratamiento antes para no sufrir tanto a lo largo de mi vida hasta este momento. Porque ahora sí puedo lograr las cosas que quiero. Al ABDA nos llegan muchas personas, muchos jóvenes universitarios, que siendo muy inteligentes no logran avanzar académicamente. Y una vez estando bien ya diagnosticados y empezar su tratamiento medicamentoso, empiezan a tener los logros académicos esperados en ellos. Y no te imaginas la felicidad y la satisfacción que ellos sienten de sentirse capaces. ¿Ves? Entonces, el tratamiento medicamentoso es efectivo. Claro, a partir de los 6-7 años. Muchas personas, sí. O sea, claro, estamos hablando ya de la etapa escolar, ¿no? Sí, cuando son pequeñitos, el trabajo es con los papás, ¿ya? Pero como yo te decía también, este es un problema genético y muchas veces los papás tienen este trastorno, entonces también se desbordan, son impulsivos
y no pueden apoyar a sus hijos de manera asertiva y efectiva realmente, ¿no? Entonces esto se convierte en un problema familiar y empiezan a echarse la culpa el uno al otro y eso ocasiona muchas veces el rompimiento de la familia. Ya. Hay como te decía hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos, dice que el metilfenidato es el fármaco, ¿no? Sí, el de uso más frecuente en esto. Ya. También existe la tamoxetina, pero se da en determinados casos cuando el metilfenidato no es efectivo, porque no todos somos iguales, no todos reaccionamos igual ante la medicación. Ya. Lo que hace es estrechar los márgenes de atención del niño. Lo que hace es que los neurotransmisores no sufran una recaptación, sino que fluyan de una neurona a otra y haciendo que esta persona se desenvuelva normalmente. ¿No? Y también no es que la medicación es mágica, que la persona toma y al día siguiente es otra, mentira. Esta persona, de acuerdo a la edad que tenga, sea un niño de 6 años, uno de 10 o un adolescente, tiene que aprender a comportarse de manera adecuada. Porque, por ejemplo, un adolescente toda su vida ha creído que no tener ganas de ponerse a escribir o hacer la tarea o leer un libro es parte de él, es ocioso, es la etiqueta con la que ha crecido. Soy ocioso, así que no hago. Pero una vez que llegan al diagnóstico y saben que esta falta de ponerte a hacer las cosas, de encenderte para ponerte a hacer las cosas que debes, es parte de este trastorno, ellos sienten un alivio porque dicen, no es que yo sea ocioso, sino que es parte de este trastorno y estando medicado sí voy a poder empezar a hacer las cosas. ¿No? Y sienten un gran alivio. Tener un diagnóstico a la persona que tiene este trastorno y nunca se lo dijeron, les da un alivio increíble, porque encuentras la razón a muchas cosas que te chancabas, que te criticabas, que no te dejaban avanzar. Entonces, ya teniendo un diagnóstico y un tratamiento, solo necesitas empezar a cambiar estos hábitos que te han ido mermando el desempeño para lograr cumplir los objetivos que te has planteado en tu vida. Ahí me viene una reflexión, ¿no? Cuán adaptados, cuán tolerantes somos en la sociedad para entender las dificultades con las que vienen cada niño y por qué queremos estandarizar un tipo de educación. Porque los niños somos diversos, los niños son diversos, los niños tienen distintas inquietudes, tienen distintas formas de aprender. Se habla de las inteligencias múltiples, hablamos de que cada niño es distinto. Entonces, normalizar una sola forma de cómo deben de comportarse a los 5 o 7 años, dependiendo de la evolución que tenga el niño, también restringe un poco y merma un poco los niños que no están de acorde a esta evolución, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que queremos enfatizar en este caso también es el trabajo de padres y maestros para atender también las diversas manifestaciones o las conductas de niños dentro de lo esperado, ¿no? El trabajo con los padres también es fundamental, ¿no? Como tú decías, si la familia no tiene una atención, asertiva con los niños, un trabajo mucho más continuado, una terapia conductiva, donde se refuercen conductas, donde se puedan, para mejorar todos estos síntomas, yo creo que, como tú dices, no hay fármaco que pueda resolver mágicamente estos temas que causan también malestar tanto en el niño dentro de su proceso en la escolarización, porque se siente distinto, mal identificado. Tenemos una nueva pregunta en el chat, ¿sí? Dice Edgar Malpartida: padres separados a edad temprana, ¿esto influye o enfatiza el trastorno de estos niños? ¿Qué tips recomienda en estos casos? Y después venimos con la siguiente pregunta. Ok, sí, como te decía, esto de que los papás pueden tener este trastorno, claro, y encima no saben cómo contener a este niño y empiezan las discusiones y las peleas y terminan separándose.
La separación de los padres sí afecta a estos niños, puede exacerbar estas características, por supuesto, porque muchas veces los niños echan la culpa de la separación de los papás. Y algo que debemos hacer es hablar con nuestros niños y hacerles entender que los papás como pareja se pueden separar, pero siempre van a seguir siendo sus papás y ese vínculo jamás va a cambiar. Simplemente por salud mental pueden vivir en lugares diferentes, pero el amor y el vínculo hacia este niño nunca va a cambiar. Entonces, sí afecta este trastorno en las relaciones familiares. Hablamos también de la violencia intrafamiliar. Dice, el maltrato y la violencia intrafamiliar pueden producir los mismos síntomas centrales que este trastorno de déficit de atención, causar la hiperactividad, impulsividad. Todo esto va a influir en un niño pequeño, ¿no? Por eso, el que debe hacer el diagnóstico tiene que ser un neurólogo o psiquiatra experto en este tema. Y como la evaluación es clínica, en la entrevista con los padres y con el niño, el psiquiatra va a poder discernir si esto se trata de un problema por el medio ambiente que está viviendo el niño en la familia o es un problema neurológico. Exacto. No, eso es fundamental que nuestros padres, la gente tenga un criterio una evaluación muy delicada y muy completa a la familia. Sí. Porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de maltrato infantil, los síntomas son parecidos a este trastorno por déficit de atención. El niño presenta hiperactividad, presenta también falta de atención, concentración. Por supuesto. O sea, entonces por eso el ojo experto del psiquiatra o el neurólogo es el que va a hacer la diferencia, ¿no? No solo sino a la familia. A la familia, claro. Porque el niño no está disosociado de la familia. No. El niño representa todo lo que sucede en la familia. Claro, porque a la evaluación va el niño con sus padres y el doctor entrevista a la familia, ¿no? Y entonces ahí hacen la diferencia. Vamos a hablar un poco cómo sería el tratamiento y las terapias en cada uno de los casos concretos, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes comentar de esto? En casa, el soporte en casa es, lo primero que todo padre debe hacer es empaparse del tema, saber, investigar, leer todo lo que, pero información científica y comprobada sobre el TDAH, porque en internet encontramos de todo, ¿no? Entonces, con información realmente verídica, que es válida, el papá, informarse y de ahí empezar a crear sus propias estrategias para poder acompañar al niño, ¿no? Los horarios, a qué hora para levantarse, acostarse, la hora del desayuno, ¿no? Es chamba, pero pucha, ¿qué papá no se va a sacar la mugre por sus hijos, no? Perdóname que te interrumpa, nos tenemos que ir al corte y regresamos. Ok. Gracias. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con Watson App. Watson App es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. Watson App es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con Watson App, su centro educativo obtiene una información valiosa
con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Bueno, continuamos con este tema. Seguimos conversando sobre el tratamiento y terapias en cada caso concreto y saber también cómo podemos acompañar a los niños, ¿no? Primero, saber que en la primera infancia todavía hay, primero el diagnóstico podría no tener un diagnóstico tan asertivo en este sentido, pero a partir de la socialización, a partir de la edad del escolar, sí podríamos ir ya viendo el tema de la medicación. Explícanos un poquito más. Claro. Generalmente aquí en el Perú medican a los niños a partir de los 6 años porque ya el problema en los colegios es muy frecuente, ¿no? Que el niño se sale del salón, no copia, golpea a los amigos, no puede jugar en grupo. Entonces los papás los llevan al diagnóstico y empiezan a medicar a los niños. Muchas veces también les recetan o les dan como pautas a los niños las terapias de modificación de conducta, atención, concentración, de socialización y todo. Y como papás seguimos las indicaciones del doctor y muchas veces metemos a los niños a 3 o 4 terapias, pero esto también es contraproducente. Porque lo que un niño pequeño necesita es jugar y mucho amor. Exacto. Porque todos los aprendizajes se dan en un ambiente agradable al niño, ¿no? Y teniendo emociones positivas, ¿no? Entonces, si nosotros abrumamos a los niños con terapias, los niños van a veces fastidiados, sin ganas de ir a las terapias, y estas no están siendo aprovechadas, ¿no? Entonces lo mejor es, de las terapias que nos recomiendan, elegir la que realmente necesita el niño, y muchas veces la que más necesita y nosotros como papás necesitamos es la de modificación de conducta, ¿no? Para que aprender cómo guiar a esta personita para que se pueda desenvolver e integrar a la sociedad adecuadamente. Hay una pregunta que vamos a responder, ¿sí? Me dice Katy Pérez: hola Rocío, pienso que la alimentación también es un pilar muy importante en este proceso de apoyo. Saludos. Efectivamente, claro, ¿no? Habíamos hablado de los dulces colorantes. Los dulces, las gaseosas, que no son saludables. Para una buena alimentación, ya sabemos, proteínas, harinas, verduras, pero no están incluidos los dulces y las golosinas, y que los a veces colorantes, los colorantes, los químicos que tienen, por supuesto, también, a todos los no alimentos que ya están preparados y cosas así, ¿no? Y no son saludables, pues. Lo que dice la señora es cierto, necesitamos una alimentación saludable, hecha en casa, ¿no? Para que estos niños, como cualquier otro niño, crezca y desarrolle bien su cuerpecito y su cerebro bien nutrido. Muy bien. Ha sido una charla muy amena, muy interesante. Para mí, como madre, como encargada con el trabajo de acompañamiento que hago a algunas madres, me parece sin lugar a dudas un tema que requiere bastante trabajo de investigación por nosotros los padres, tanto que es un tema familiar, no solo el niño que está diagnosticado, sino la familia. Tenemos que tener un trabajo y una terapia, como dices tú, ¿no? ¿Qué más podrías comentar? Este año, por primera vez, el 13 de julio se va a celebrar el Día de la Sensibilización
al trastorno de déficit de atención por TDAH, por una ley que se ha promulgado el mes pasado, el 2 de junio en el Congreso, sobre la atención a las personas con este trastorno, ¿no? Entonces, ya al menos ¿Es más visible? es más visible esto, ya se está haciendo más visible. Ahora, dentro de esta ley, se tocan los temas que hemos estado tratando, ¿no? El diagnóstico precoz y la atención, el tratamiento y el acompañamiento a las personas que presentan este trastorno. También se ve el acompañamiento y la información a la familia de la persona que tiene este trastorno, porque este es un trabajo de equipo, la familia tiene que apoyar mucho. También lo que hablamos sobre el colegio, Sí. ¿no? Que se necesita que el Ministerio de Educación se ha comprometido a hacer todo un plan, un programa para darle las pautas de educación a todo el profesorado, a todo el sistema educativo. Exacto. Para que atiendan a esta población, y no solo a los TDAH, a todas las personas que tienen diferentes formas de aprender. ¿Ves? Bueno, estamos acá muy complacidos con tu presencia. Es un tema que nos apasiona, nos compromete como padres a seguir trabajando. Así que gracias por tu presentación, gracias por estar aquí. No sé si vamos a pasar a... Vamos a hacer una transmisión con Clotilde por Skype. ¿Sí? Hola, Clotilde. Hola, Rocío. Hola, doctora Espejo. Les agradezco mucho por estar en este programa. Como ustedes saben, estos son temas muy, muy importantes que hay que tratar. Y sí me queda en el aire una situación que yo creo que debemos considerar. Cuando los niños llegan al colegio, desde inicial, ya los profesores pues se dan voy a poner entre comillas, atrevimiento de empezar a hacer semidiagnósticos, identificando a los niños como personas con el problema del trastorno de déficit de atención. La verdad es que esto es un tema bastante preocupante porque de jarro se le dice al papá, me parece que tiene que llevarlo a tratamiento porque es un niño muy movido, porque no deja trabajar, porque no deja esto, no deja aquello. La verdad es que los niños son normales siempre y un trastorno los padres identifican inmediatamente. Yo creo que lo más importante, y le pregunto a la doctora Espejo, ¿cuál sería la mejor postura que los profesores deben tomar frente a un niño inquieto y no inmediatamente de diagnosticarlo con un niño con problemas de déficit? Los profesores deberían usar diferentes estrategias para poder captar la atención de este niño, porque si este niño no presta atención, como maestra tengo que buscar la forma de que este niño me preste atención. Pero lo que pasa es lo que hace un rato conversábamos, que los profesores tienen estandarizados a los niños y todos deberían desenvolverse de un modo que les facilite el trabajo a ellos. Claro. Y cuando hay uno que no, en lugar de buscar una forma de acercarse a él y lograr su atención y la colaboración, simplemente lo hacen a un lado y lo etiquetan. Exacto. Y eso crea mayores problemas. Claro. Sí. En realidad es un tema bastante complejo, sí, pero de verdad a mí me parece muy importante que se pueda encontrar los caminos ciertos para ayudar a nuestros niños, porque la intención nuestra es siempre poder apoyar a las familias para poder lograr niños desarrollados y felices. Yo creo que eso es lo más importante. Y Rocío, como siempre, pues yo te agradezco mucho el hecho de que estés con nosotros y le agradezco a la doctora Espejo, porque este es un tema bien difícil, porque no lo entendemos, no lo comprendemos, siempre estamos catalogando a los niños más pequeños como robotitos que debemos manejarlo, prendiéndoles el botón, apagándoles de acuerdo a nuestro temperamento. Y sin embargo, los adultos tenemos que recordar que cuando asumimos a un niño como responsabilidad para ayudarlo a crecer, desarrollarse, pues no son de batería y no tienen botones para prender y apagar. Es un constante continuo a los cuales debemos apoyar, ayudar, y será a imagen y semejanza de lo que nosotros hacemos con ellos. Muchísimas gracias y los dejo a ustedes. Gracias, Clotilde. Sí, me queda
de todo lo conversado, el seguir haciendo el trabajo de acompañar a las familias y conocer, seguir hablando de este tema, Claro. Sobre todo de nuevas evidencias, ¿no? Nuevos síntomas. ¿Qué nos puedes, a manera de cierre? Como yo te decía, lo más importante es que los papás se informen de este tema, se empapen del tema y puedan hablar con un doctor, con un maestro, ¿no? Defender y hablar, sustentar lo que están diciendo con el conocimiento que ellos tienen. Nosotros desde el ABDA, en la página web del ABDA, www.deficitatencionperú.com, hay bastante información científica, hay boletines, también hay relatos de personas con este trastorno, de cómo les fue con la medicación, cómo cambió su vida y diferentes cosas, porque cuando uno habla de medicación, cuando el doctor nos habla de medicación, como papás tenemos miedo y es normal tener miedo, pero para perder este miedo necesitamos informarnos y también escuchar testimonios de otras personas, ¿no? Para poder tomar esta decisión tan importante que va a marcar realmente un antes y un después en la vida de nuestros hijos. Muy bien. Conocer, aprender es fundamental. Sí. Así que este tema, como decíamos en un principio, ha sido muy grato tenerte aquí, nos quedamos con algunas preguntas, seguiremos investigando, así que hasta una nueva oportunidad, complacidos de que hayas podido estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.